Podcast. Fundamentos inquebrantables. Pequeñas conversaciones, una gran verdad. Somos Zona 93. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, todos los usuarios que nos estén mirando, que se estén conectando a este hermoso programa. Nuevamente estamos acá para un nuevo episodio. Ya ustedes me conocen, la hermana Marla y Triana, nuestra hermana Elizabeth y nuestro hermano David. Entonces, en esta ocasión queremos compartir un tema muy especial que es bastante tomado entre los jóvenes, pero nunca es demasiado tarde para las personas adultas, que es proyecto de vida. Creo que es una palabra, una frase muy común que se toca en las universidades, en los colegios, incluso desde primaria, o incluso a los niños les pregunto, ¿usted qué quiere hacer el día de mañana? Entonces hablan de una proyección. Quisiera iniciar con un pasaje bíblico que está en Jeremías. Jeremías, el Señor le dice, yo tengo pensamientos para con ustedes, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de abundancia, de bienestar y no de calamidad. Entonces, desde ahí, desde partiendo de que el Señor ya nos tiene un camino trazado, o como también le dijo al profeta, dice, te he puesto por profeta de las naciones antes de que nacieras. Entonces, vamos a partir desde este pensamiento de que todos tenemos un propósito de vida, una razón de existir, y por eso, por ende, debemos programarnos y encaminar ese plan. Yo quiero encaminar más o menos una pregunta. ¿Cómo encontramos ese proyecto de vida que Dios tiene para mí? Porque yo puedo formar uno y me hago el vision board de todo y bueno, yo quiero esto, pero el que Dios ya vio para mí antes de nacer. Hermano David. Excelente. Excelente. Es un poco complicado, pero si usted mira a lo largo de la historia de la Biblia, los que conocieron los planes y los propósitos que Dios tenía para con ellos, nunca lo estuvieron forzando o buscando o planeando, sino que más bien lo que encontramos en todos un factor común, y es que todos estaban disponibles y decían, Señor, yo quiero cumplir tus sueños. Pero en el momento de que lo conocieron fue de manera inesperada. Moisés estaba tranquilo pastoreando ovejas hasta que un momento a otro, ¡pum!, Dios, estos son mis planes. David estaba también igualito pastoreando, cuando le llegó Samuel, ¡pum!, lo ungió. Entonces es como que esperar y estar disponible, si es el propósito que uno quiere, a los planes de Dios, ¿cierto? Ya son diferentes a los planes que tenemos nosotros como jóvenes hacia nuestra vida, hacia el largo plazo. Sí, yo diría que parte de lo que es el proyecto de vida y el propósito de vida es, o sea, aunque están entrelazados, son algo diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos creó con un propósito, eso sí es que claro, pero entonces nosotros con nuestro plan o proyecto de vida, nosotros trazamos esa meta, así nosotros hacemos realidad ese propósito que Dios nos designó, o lo arruinamos completamente. Hay un libro muy hermoso que se llama Una vida con propósito, y ese libro habla de ciertas pautas como para dar ese camino. Dice, muchas personas dicen que el plan se busca de tal manera, de otra manera, pero entonces el escritor toma como base el uno siempre estar a esa disposición y el uno ir probando. De hecho, cuando nosotros estamos siempre en los caminos del Señor, cuando nosotros guardamos nuestro corazón y nos encaminamos a algo que no pueda perjudicar, o sea, nos vamos. Todo el mundo tiene gustos, pero entonces nuestros gustos no vayan a entorpecer los planes de Dios. En algún momento el Señor nos lo revela. O sea, si no es por palabra de un siervo, incluso nosotros mismos, el Señor tiene un trato con nosotros y nos lo revela. O sea, nadie le dijo al hermano David que él iba a ser músico, ¿cierto? O a la hermana que iba a ser diseñadora, pero ellos lo fueron sintiendo, y estando en el servicio a Dios van viendo las oportunidades de expresar ese talento, y cuando ven ese talento no es más que algo directamente desde el cielo. Entonces Dios te encamina, prepara, y cuando ustedes dan la oportunidad, el Señor expresa ese propósito. Sí, pero lo importante es eso, porque es muy diferente el plan que tiene Dios para con nosotros, porque hay unos que son escogidos por parte de Dios, pero muy diferente a un plan de vida que yo me pueda trazar, porque como decía usted, puede que el propósito y el plan que yo tenga hacia mi vida sea muy diferente a Dios, pero eso es una acepción diferente. Pero me refiero, y vamos a hablarnos hacia esos jóvenes de que, por ejemplo, llegan a una edad avanzada y no saben qué hacer con su vida. Decían, y he escuchado muchos predicadores de que jóvenes que no tengan sueños son jóvenes arruinados, son unos ancianos, no tienen ningún propósito, y porque lo más común es que preguntarle, como decía usted, a los niños y eso, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Doctor, veterinario. Dicen cosas, lo primero que llama, algunos ni se convierten en eso. Hasta jardineros. Pero tienen un propósito, un plan, una meta, eso es. Entonces, ¿cómo es una vida de una persona
de un joven, más que todo un adolescente, que no tenga ningún proyecto de vida? Es súper grave. O sea, ahí sí está muy mal. Porque es que las personas nos trazamos. De hecho, yo siempre suelo decirle a los jóvenes, si usted no sabe para dónde va, no va a saber qué bus tomar, qué ruta tomar. Entonces no va a tener una dirección. Cuando no tenemos dirección, el viento nos va a mover para allá y para acá y al final vamos a hacer ni una cosa ni la otra. Entonces sí es importante lo que usted tocaba hace un momento. De hecho me hizo acordar del misionero Hudson Taylor. Él se fue a la China, pero entonces él dice que él no entendía por qué él había estudiado esto, por qué él estaba aprendiendo ciertas como costumbres, cuando el Señor y cuando se permitió abrir la obra, que él se fue de misionero para China, él era inglés, él se fue de misionero para China, él entendió muchas cosas de las cuales él estaba aprendiendo en la iglesia, con hermanos, de culturas, de eso y lo otro, que él no entendía por qué aprendía eso o por qué él se estaba como adaptando y acostumbrando y aprendiendo tantas cosas. Dijo que en un momento yo entendí por qué el Señor me las estaba revelando. Entonces se fue adaptando sin darse cuenta, ni siquiera estaba en el país. Cuando ya fue grande y llegó a aquel lugar de trabajo misionero, él descubrió que había muchas cualidades, virtudes, trabajos, enseñanzas, herramientas personales que él tenía, que el Señor se las había abordado desde antes, porque él siempre tuvo un objetivo y las personas podemos tener un objetivo, una carrera, un propósito de vida y ese es el que nos va a guiar y nos va a tener con una dirección. Es peligroso cuando los jóvenes no tienen una dirección ni dentro de la iglesia ni por fuera, eso sí está súper grave. Lo que sí tenemos, por ejemplo, que tener como muy en cuenta es que la dirección me la estoy dando yo solito, con un lapicito estoy dibujando donde yo voy a pisar, o estoy dejando que Dios sea el que dibuje ese camino. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo mi propósito de vida, de pronto mi propósito de vida tenga mucho enfoque en cosas propias o materiales. Pero si, por ejemplo, yo tengo, y posiblemente incluso también pueden lograrse esas cosas, propósitos personales, materiales y cosas así, porque somos jóvenes, todos tenemos algún sueño, pero el sueño más importante que creo que nos da esa dirección y nos traza esa dirección es la mano de Dios. Entonces, como decíamos al inicio, el Señor ya vio en nosotros, ya trazó un camino y ya nos puso en algo para la vida. Y como decía la hermana también al principio, podemos arruinarlo o decirle, Dios, estoy disponible. Amén. Entonces, esa es una pregunta crucial para nosotros. Primero, pues porque estamos en los caminos de Dios y somos jóvenes. ¿No? Muy fácilmente podemos quitarle el lápiz a Dios y decir, no, por aquí, esto. Pero entonces puede que ese propósito que Dios ya vio antes de que nosotros naciéramos, lo estemos arruinando y lo estemos menguando o incluso le estemos quitando autoridad. Sí, es muy importante tener claro esos dos puntos. Una cosa es mi proyecto de vida y otra cosa es el proyecto de vida de Dios. Puede que mi proyecto que yo tracé, voy a estudiar una carrera, hago esto y hago aquello, y Dios le diga, hágale que ese es su camino. Pero puede que Dios le diga, bueno, Dios, el joven le diga, mi meta de proyecto es esta, estudiar, hago una carrera, y Dios le diga, bueno, estudia hasta tal parte y de aquí en adelante sigue este otro rumbo. Entonces es importante trazarlo y es importante, muy importante tener proyectos buenos, tanto terrenales como espirituales, porque la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo inclusive tenía un proyecto bastante claro y él en una ocasión cuando fue adulto le dijo a los judíos, a su pueblo, le dijo, yo sé de dónde vengo y sé para dónde voy, pero ustedes no saben nada. Eso podría ser una persona que no tiene proyectos, o sea, una persona que tiene una mente clara, dijo, yo sé de dónde salí y sé hacia dónde quiero llegar. Sé qué camino quiero tomar en la vida espiritual, sé hasta dónde quiero llegar, sé qué camino quiero llegar en cuanto a lo secular, pero una persona que tiene una mente clara es así. Pero una persona que no sabe a dónde va es como dice la palabra, son llevados por cualquier viento de doctrina. Que le dice, hoy venga para acá y él corre, voy, venga para acá y él va y no tiene una estadera fijo. Y el mismo Señor Jesucristo nos lo demostró, como decía la hermana, que desde la niñez, cuando se le perdió a los papás, él dijo, oiga, pero es que yo tengo mi proyecto claro. En los asuntos de mi padre. En los asuntos de mi padre, ese es mi proyecto. Entonces es importante tener claro eso. ¿Cuándo es mi proyecto y cuándo es Dios que está intentando cambiar mi proyecto?
Y no podemos pensar tampoco de por ejemplo, de que yo trazarme un proyecto es pecado o es malo. O de pronto podemos decir como, no, tiene que ser lo que Dios diga, lo que Dios diga. Porque muchas veces de pronto le decimos, Dios, tengo esto, pero si tú quieres, incluso así, si Dios no lo permite, así podemos ir encontrando ese proyecto que Dios ya ha estipulado para mí. Con ese propósito que, por ejemplo, yo me voy, porque a Dios vamos y le presentamos es un propósito, no le podemos presentar un proyecto, porque el proyecto es una construcción grande y ese proyecto está bien construido. Nosotros, para construir un proyecto bien, nos queda muy difícil. Dios es Dios y de pronto eso a nosotros nos queda muy grande. De pronto le presentamos una idea. Dios, ¿qué te parece esto? Y así vamos tratando ese propósito de pronto, porque obviamente, como tú dices, no podemos dejar que un viento nos arrastre para acá y el otro para allá y el otro para allá, no. También tenemos que tener algo más o menos en la mente que sí, Señor, tengo esto, pero lo que tú quieras también. Eso es totalmente cierto, y trayendo a lo que ustedes decían, es fundamental pues saber que dice la palabra que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, siempre los planes de Dios y los pensamientos de Dios para con nosotros son mucho más grandes, son más elevados de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. Pero si hay algo muy cierto es que esa desorientación no le agrada a Dios. O sea, ese van y ven, ese delivery no le agrada a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos ponemos a analizar todos los siervos de Dios que aparecen en la Biblia, de hecho un pastor lo predicaba, a Dios no le gustan los flojos, a Dios no le gustan los desocupados. Si ustedes ven, Dios llegaba y trozaba donde ellos estaban. Gedeón estaba ahí, él tenía su propósito, dijo, yo no voy a dejar morir a mi familia de hambre, así estemos en guerra, así esto y lo otro, así los amalecitas nos hayan sometido. Pero entonces, ¿qué lo miró Dios? Trabajando, y le cambió, ese propósito se lo agrandó. Josué solo quería ser colaborador de su siervo Moisés, pero dijo Dios, no, usted va a ser el guerrero y el que va a liderar y los va a llevar a la tierra prometida. Entonces los planes de Dios siempre son más grandes, pero cuando nosotros estamos enfocados con una tarea. O sea, nosotros es súper peligroso tener la mente vacía. Eso es de los peores hábitos de autocuidado. Entonces nosotros siempre tenemos que tener la mente ocupada y tener un destino, tener fijo, tener ocupaciones. Yo les digo, entre usted más pueda, clasifique su tiempo. Usted puede hacer muchas cosas al día. Usted puede sacar un arte, puede sacar una disciplina, una profesión, que si usted está guardándose para Dios, el Señor va a buscar esa herramienta, porque de hecho nosotros siempre estudiamos o nos capacitamos en algo que nos gusta, y nos gusta es porque innatamente, inconscientemente somos buenos para eso. Entonces, porque tenemos esa famosa vocación, y ahí es donde Dios llega y toma el control y Él hace su proyecto, y eso sin darnos cuenta, porque Dios es perfecto, eso estaba enmarcado dentro de la senda que Él tenía para nosotros. Y como dice la hermana, no es que sea malo tener un proyecto o un plan de vida, sino que, como dice, puede que ese título universitario, eso que estoy haciendo, eso que decidí estudiar o lo que decidí capacitarme porque yo tenía un proyecto claro, Dios termina diciendo, estas cualidades me sirven al fortalecimiento de mi obra. Por ejemplo, nuestro queridísimo hermano Pablo, que fue una persona más estudiada, uno de los apóstoles más clasificados en todo, me dice, si ustedes hablan por mí porque soy romano, yo soy un ciudadano romano, yo soy esto, yo soy aquello, y decía, ¿usted es eso? Y decía, sí, yo soy eso, conozco de la palabra, pero él se capacitó muchas cosas, aprendió mucho porque tenía un proyecto claro, y una persona que tiene una meta clara, aunque se le presenten problemas, oiga eso, sigue hacia adelante, dice, no, yo tengo mi meta clara, yo sé hacia dónde voy, se me presenta un problema, listo, no pasa nada, yo lo esquivo y busco la manera de llegar a ese problema. Eso es lo importante de un proyecto claro, de una mente clara, que está enfocado en algo y que no estoy tambaleando en cualquier otra cosa. Qué hermoso ejemplo, hermano, porque mira que si lo ponemos a cuestionar o a escudriñar más, resulta y pasa que esas personas que Dios utilizó, por ejemplo, en el caso de Pablo, dicen los teólogos que Pablo era uno de los hombres más preparados que tiene la Biblia. Pablo hablaba alrededor de 8 idiomas, conocía demasiadas letras, conocía demasiadas culturas. Él se había capacitado eso cuando perseguía a los cristianos. Y después Dios dijo, este instrumento me sirve, y ahora se convirtió en el misionero más grande de Asia. Está registrado el misionero más grande de Asia, el que más formó, el apóstol que más levantó iglesias. ¿Y qué? Y él no lo sabía, pero estaba preparando. Ahora Moisés es el mayor profeta que cuenta la historia del judaísmo o la historia del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hablan ellos? Que Moisés era súper grande, Moisés formó las tablas, Moisés guió al pueblo, pero ¿qué no nos dice? Moisés fue criado en un palacio, Moisés conocía letras, Moisés para esa época, Moisés sabía manejo político de todo, o sea, era una persona muy preparada, y no sabemos de
de qué manera Dios nos está preparando. Mientras nos guardemos y estemos atentos a la voz de Él, vamos a cumplir el plan divino de Y Dios. lo que dice usted que me llamó la atención, sí, Moisés fue estudiado ahí y fue él que conoció los dioses, conoció todos esos dioses y fue el mismo que Dios utilizó para destruir a esos mismos dioses y esa misma, o sea que todo lo que nosotros podemos aprender también sirven en la obra de Dios. No hay ningún proyecto y esto que no armonice con lo que Dios nos tiene que hacer. El problema y la cuestión es la siguiente: cuando el proyecto de Dios llega ya y yo tengo mi meta trazada y Dios me dice, es momento de cambiarlo, porque nosotros nos enfocamos en eso y cuando Dios dice, ya dejé hasta ahí, ahora sigue este otro camino y yo no he llegado allá, hay jóvenes y hay personas que dicen, no quiero, yo quiero terminar esto, yo quiero hacer esto, y van y se terminan saliendo del verdadero propósito de Dios, que sí, que Dios lo apoyó hasta cierto punto, pero ya llegó el momento de dar la vuelta en la rotonda, de tomar una dirección diferente. Y es ahí donde está el problema, cuando la persona no decide, los proyectos de Dios se lleven sobre su vida. Hubo un pastor que dijo que en un momento de su vida, en un trato importante de él, Dios trató tanto con él que él tomó una servilleta y dijo, Señor, estos son mis sueños. Porque Dios le decía, dame tus sueños, y él no, y seguía estudiando y capacitándose en su carrera universitaria, hasta que un punto fue tan fuerte que él tomó esa servilleta y dijo, estos son mis sueños. La rasgó y dijo, ya no serán míos, ya mis sueños decido hacerlos a un lado, hágase los suyos. Y salió al ministerio. Hay una canción muy bonita que dice, te suelto mis sueños, porque tus planes son mejores que los míos. Y sabes que hay testimonios, hay casos más claros de vivencias actuales. Por ejemplo, está el de nuestro hermano Luis M. Ortiz, el fundador de la obra del Movimiento Misionero Mundial. Entonces nosotros sabemos que él era periodista. De hecho, era un hermano que sabía de varios idiomas y él estaba capacitado y él estaba trabajando en un periódico. Él tenía incluso conocimientos con revistas y todo en su pueblo. Él estaba muy bien acomodado. Cuando llegó el llamado de Dios, él lo dejó todo, pero mira cómo él llega a mezclar y llega a ser el pionero de la famosa revista Impacto Evangelístico. Entonces, él no dejó de lado eso, los idiomas, lo mismo que le pasó al pastor Carlos Guerra, los idiomas, todo ese conocimiento intelectual, no fue un impedimento. Lo que hizo fue crecer más su ministerio y ser de bendición. Nosotros no sabemos qué es lo que el Señor está abordando ahorita, está permitiendo que nosotros aprendamos que va a ser de bendición cuando llegue ese plan, porque acordemos que la suerte no existe, la suerte es cuando se une ese estudio o esa preparación con una oportunidad. Entonces no sabemos qué oportunidad Dios nos va a poner el frente, que va a ser donde se va a reflejar todo ese largo camino. Incluso hay lágrimas que nosotros derramamos, por ejemplo, decimos, ay no, que Pedro, que es el otro. Pero Pedro tuvo que haber sido uno de los pastores más comprensivos porque él sabía que era fallarle a Dios, él sabía que era reconciliarse con Dios. Entonces, cada cosita, cuando estamos en las manos de Dios, cada cosita sirve para algo, cada cosita es dentro de los planes de Dios. En Dios no hay casualidad, definitivamente. No, y nuestro Dios es un Dios de proyectos, como decía la hermana. Si estudiamos la Biblia, uno de los acontecimientos más importantes del hecho de la humanidad, para ir terminando, es la venida del Señor Jesucristo para morir en la cruz de Calvario. Pero usted ve de que eso no fue que un día el Padre dijo, bueno, ¿quién va a ir a morir? Jesús, bueno, yo, vaya y haga esto y aquello. No. Si ustedes estudian lo que han estudiado al Señor Jesucristo y todo eso, desde el Génesis, desde el momento en el que pecó Adán y Eva, se ve un plan inmenso. Y usted estudia toda la Biblia, el Antiguo Testamento, el Cordero, y hay muchas representaciones donde dice y cómo lo que iba a pasar con Jesucristo, donde se muestra que quizás no decía Jesús va a venir y va a hacer esto, al pie de la letra, pero hay cosas que uno los compara y dice, esto significa la venida de Jesucristo. Pero nuestro Dios trazó un proyecto desde el principio, que quizás no se llevó a cabo al día siguiente, pero se llevó a cabo poco a poco. O sea, es bueno tener proyectos en nuestra vida secular y en nuestra vida espiritual. Pero si usted tiene un proyecto humano y Dios se lo va a cambiar, el mejor consejo es que sea el proyecto de Dios. Sí. ¿Cuál será? Dios le dirá y Dios le hará entender cuál es. Pero si Dios le valida a usted, le dice, no, hágale con todo su proyecto como lo tiene, lo mejor es, hágale. Ese es el proyecto de Dios también. La cuestión es cuando lo quiere Dios cambiar. Sí. Tenemos que escuchar ahí, en ahí ese es momento. donde hay que escuchar. Buscar una senda, buscar un plan, saber que somos útiles en muchos sentidos, pero al mismo tiempo, porque eso nos va a permitir capacitarnos, pero al mismo tiempo estar dispuestos a la dirección de Dios. Cuando Dios nos alumbre ese camino, seguirlo.
Ujú. Sí. Entonces terminamos. Hay muchos jóvenes sin proyectos que son ancianos y muchos ancianos con proyectos que son jóvenes. Amén. Sí. Hay bueno tener proyectos en el Señor. Que Dios les bendiga a todos ustedes por acompañarnos en este podcast Fundamentos Inquebrantables. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo de una manera especial. Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¿Cómo es que es el eslogan? Podcast. Fundamentos inquebrantables. Pequeñas conversaciones, una gran verdad. Somos Zona 93.